Cambiamos ahora de tema y vamos a analizar una situación que les comentábamos ayer aquí en DNews, y es la renuncia de Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía de Colombia. Esta es la 11ª renuncia en el gabinete de Gustavo Petro, y para analizar este contexto interno de Colombia estamos en contacto con Enrique Gómez, que nos recibe desde Bogotá, es ex candidato presidencial. Gracias por estos minutos. Primero, concentrándonos en la situación de Irene Vélez. ¿Por qué se da? ¿Qué implica? ¿Y qué puede pasar? José Ignacio, gran saludo a toda la audiencia de DNews. Mira, desde la posesión, la ministra Vélez demostró su total ignorancia en relación con el tema minero energético. Aquí es una sola cartera con un espectro de responsabilidades muy amplias en un país pues, que depende fundamentalmente de la industria de los hidrocarburos, de la minería del carbón, de la minería de metales preciosos y obviamente del ferroníquel, y que obviamente tiene un esquema complejo de generación eléctrica para atender los hogares en el país. Ella no tenía ninguna experiencia previa en estos temas, no tenía ninguna experiencia previa administrativa en un ministerio que tiene muchas responsabilidades funcionales. Mintió en los informes de reservas de gas a nivel nacional, después mintió a nivel de la Comisión Económica Europea en relación con el futuro de las exploraciones petroleras en Colombia, y ha venido en una ruta de fracasos muy graves, porque este es un país que tiene un porcentaje, casi del 70% de su generación es hidroeléctrica. Es una riqueza que tiene muchas ventajas, pero también tiene la vulnerabilidad del niño. Todo el sistema de interconexión eléctrico nacional está construido sobre la base de ese fenómeno climático del Océano Pacífico, y estamos a puertas del inicio fuerte del niño en el territorio colombiano, y el sistema muestra pues graves debilidades en transmisión y ausencia de nuevos postulantes en generación térmica, lo cual va a conducir casi que inevitablemente a racionamientos ahora en el verano. Y de paso, pues es una persona que ha intrigado la contratación de su marido por parte de la Presidencia de la República, y después, en un episodio de abuso de poder lamentable, forzó a un funcionario de migración en el país a que dejara salir a su marido y a su hijo sin los permisos que reclama la ley para ese tipo de salidas de menores. Todo eso fue sumando para motivar la salida de la ministra, que tiene todo su ministerio en interinidad. No tiene viceministerio técnico. 4 de 9 comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas están en provisionalidad, compartiendo su cargo con otras responsabilidades dentro del Estado, y se desmontó un ministerio que tenía una relativa buena reputación técnica en el entorno administrativo del país. Además de esa situación que usted describe, ¿falta una política nacional energética o es un tema de nombres y cómo sustituir a los que ya no están? No, vivimos una fantasía absoluta de transición bajo la premisa, hágame el favor, de carbono cero. Eso es de por sí el objetivo es ridículo, y el presidente Petro se recorre el mundo dando lecciones a los países más desarrollados sobre las posibilidades casi infinitas del sol y del viento para sostener el sistema eléctrico. Esto es no solo un imposible que ni siquiera los países que más han invertido en esas alternativas de generación renovables no convencionales han alcanzado, sino que, por otra parte, Colombia es un bajo generador de CO2 a nivel global, no tiene una deuda, un pasivo de CO2 significativo a nivel global, no es una prioridad en nuestro país, y por el contrario, cerca del 50% de las rentas fiscales del Estado a nivel central en Colombia derivan del petróleo, del carbón, del oro y del ferroníquel. Pretender destruir esa estructura energética exportadora de hidrocarburos o de combustibles fósiles, pues es prácticamente arruinar al país, y en paralelo al problema de esta utopía progresista, absolutamente infundada y carente de todo asidero material, pues hemos abandonado la seguridad en los campos donde se produce el gas y el petróleo y el carbón de Colombia, con lo cual pues el Estado está a puertas de una crisis fiscal encima de una crisis energética como la que acabo de mencionar, derivada del niño. ¿Usted no comparte los plazos de esos objetivos o los objetivos en sí? Es decir, ¿usted no cree que el mundo está yendo hacia una utilización de energías limpias en desmedro de los hidrocarburos? ¿O entiende que el gobierno tiene una visión utópica, pero que el rumbo es el adecuado?
pues se ha planteado 2035 para el caso de Colombia en una transición total a combustibles renovables no convencionales. Eso es absolutamente imposible de lograr y, como le digo, implicaría la quiebra fiscal de la nación colombiana. Cada uno de los países debe fijar metas razonables de transición parcial o total a energías que generen menos CO2. Colombia tiene fortalezas, obviamente, en el tema hidráulico. Es un país que produce mucha agua, tiene muchas estructuras montañosas que facilitan eso. Eso no está en el plan del gobierno, que sería una de las formas más baratas, más confiables y más sostenibles en el largo plazo de precisamente lograr esa transición. Pero no hay tantos molinos, ni tantos paneles solares, ni tanto negocio, tanto business, que es el que contamina precisamente gran parte de esta agenda de la transición, porque aquí hay que entender que se trata de también la distorsión que introducen muchos de estos fabricantes para parques eólicos y solares que muchas veces no tienen ni la confiabilidad ni la capacidad total de kilovatio hora para sustituir otras fuentes de energía. En el caso colombiano, debe haber una transición basados en la morfología real de nuestra balanza energética y obviamente de nuestras disponibilidades de minerales. Nosotros no tenemos por qué renunciar a quemar nuestro carbón y nuestro gas para mantener nuestra matriz energética, ni mucho menos tenemos que dejar de exportar esos minerales fósiles mientras haya unos mercados razonables para ellos, que va a ser un proceso que en algunas de las previsiones de la ONU debería estar amortizando una ruta de implementación efectiva incluso hasta 2060. Entonces, anticipar y echarse la soga al cuello en términos de balanza térmica y energética y en términos de balanza fiscal, pues es un despropósito para hacerle un gesto a una galería radical progresista que desconoce que el grueso de las políticas sociales que buscan reducir la desigualdad en Colombia se financian precisamente con las regalías petroleras, y la balanza cambiaria colombiana, así como en los países del sur, depende mucho de los escenarios agropecuarios. En nuestro país depende la cuenta corriente de cambios casi que en un 80% del aumento en las exportaciones mineroenergéticas. Eso le quería preguntar, ¿a qué público apunta Petro con esas políticas, con sus giras por el exterior y con las oratorias que realiza? ¿Es un público colombiano o es también buscando captar algo fuera de fronteras? Yo creo que al interior, pues las encuestas de opinión de todas las encuestadoras, incluso los encuestadores de orientación izquierdista, pues muestran una caída abrupta, constante de la imagen presidencial. Las movilizaciones que hemos convocado, en las que hemos participado, como la que se hizo ayer de las reservas y veteranos de Colombia, cada día adquieren mayor espectro. Muchísimos más colombianos marchan contra las reformas de Petro que a favor del presidente. Entonces él busca un solaz en una izquierda radical global, en donde él pues es una curiosidad, es casi como un juguete, como una mascota, además con una capacidad absolutamente infinita para la temeridad, el juicio ligero. Es una persona que fue a Berlín a encomiar la cortina de hierro, es una persona que estuvo en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, de alguna manera justificando la invasión a Ucrania. Es una persona que va a los Estados Unidos y en espacios académicos, incluso en espacios de agenda estatal, insulta la dignidad del principal aliado geoestratégico de Colombia, que es Estados Unidos. Es un irresponsable que allá pues obviamente obtiene esa gratificación fácil que ha caracterizado a las izquierdas europeas, sobre todo en relación con lo rico que es hacer la revolución marxista, estalinista, pero que en el trópico. Y yo creo que ese clima de adulación es el que él busca espacios donde una intelectualidad progresista lo aclama, lo adora, mientras aquí en el país pues el deterioro del orden público, el deterioro de los indicadores económicos de crecimiento, la preocupación gravísima sobre la ruptura del marco fiscal para 2024, el estancamiento total de sus reformas en el Congreso. Hoy se reanuda la segunda legislatura ordinaria de 2023 en el Congreso, en un ambiente muy pesado para el gobierno, incluso de división entre la pequeña coalición de gobierno
en relación con las directivas del Congreso, pues él se olvida de todo eso y se monta en un avión y busca en esos foros una gratificación que evidentemente no le está dando el pueblo colombiano. Enrique Gómez, ex candidato presidencial, gracias por estos minutos con DNews. Muy amable. Gracias.